Bienvenidos a esta quinta reunión del tema de formulación de proyectos en el marco pues, de la formación en gestión cultural. Estoy dividiendo unos talleres y unas reuniones de este tipo acompañadas de reuniones en Zoom para que resolvamos las dudas. Hoy nos invitan tres cosas muy puntuales y que son cortas para explicar, son complejas de alguna manera si no se tiene claro el planteamiento de la formulación inicial, pero entonces vamos a recorrerlas. Vamos a hablar del régimen operacional, cómo se opera, cómo se ejecuta ese proyecto. Vamos a ampliar un poco el tema 6 del taller número 2 y vamos a trabajar el tema de impacto, un poco conversar qué es eso, para qué sirve y el talento humano. En esta reunión, entonces, vamos a comenzar con el tema, esa metáfora que estamos planteando con la construcción de un edificio. Construir ese proyecto es como construir unos edificios. Estamos hablando de unos cimientos fundamentales que llamamos fundamentación. Cuando esa fundamentación no es buena, el resto del proyecto también empieza a flaquear. Os invito a que revisen muy bien esa fundamentación. Igualmente, las distintas etapas. Esas etapas o momentos en que se construye el proyecto las hemos denominado componentes. Los componentes equivalen a las fases o etapas del proyecto. Entonces, de manera muy concreta, vamos a conversar un poco cómo se formula esa parte operacional, operativa del proyecto, partiendo de los componentes o las fases. Cada componente, entonces, hay que desglosarlo. Aquí pongo una imagen donde nos habla de qué es desglosar. Utilicé la palabra desglosar para referirme a desmembrar, a segregar, a separar, a dividir, a visualizar. Entonces, en ese orden de ideas como sistema, el proyecto tiene un conjunto de tareas que constituyen una actividad, un conjunto de actividades que constituyen un componente. Si vamos a hablar en términos operativos, mi sugerencia es que las tareas son esas actividades que se desarrollan en una semana, mientras que la actividad como tal es ese conjunto de tareas que ya tienen un lapso de tiempo mayor y que están reunidas alrededor de una herramienta o una estrategia o un dispositivo planteado desde la metodología. Igualmente, el componente tiene una unidad de tiempo más extensa y está articulada a un producto o a un subproducto del mismo proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, esto está articulado y desglosar esto es lo que nos permite posteriormente tener unas herramientas muy claves para la gerencia o la gestión del mismo proyecto. Entonces, identificamos un componente y a la vez ese componente tiene unas actividades. En este ejemplo, que es una matriz hecha en Word, pero también lo puedes hacer en Excel de manera supremamente fácil, puedes mirar cómo se llama el componente, qué actividades son las que ayudan a desarrollar ese componente y a la vez qué tareas nos ayudan a desarrollar la actividad. Entonces, fijémonos. Si mi proyecto es un proyecto de investigación, un ejemplo, mi proyecto de investigación tiene una primera etapa que podemos denominarla exploración documental. Entonces, componente, exploración documental. Entonces, actividad, vamos a mirar, por ejemplo, la actividad es mirar identificar autores nacionales relacionados con el tema. Entonces, autores nacionales. Entonces aparecen una serie de actividades que nos van a permitir identificar o alcanzar la información, los datos que requiero de autores nacionales para poder llegar a aclarar esa etapa que se llama información de fuente documental. Un proyecto de intervención, por ejemplo, tiene una etapa que se llama diagnóstico. La etapa diagnóstico puede llamarse de otra manera, pues, pero va a ser un diagnóstico técnico, voy a desarrollarlo muy bien. Voy a tener una actividad que se llama encuesta. Entonces aquí desarrollo todas las tareas que requiero yo para diseñar el cuestionario, recoger la información, sistematizar la información de la encuesta. Aquí solo dice encuesta, acá solo dice diagnóstico, pero pueden haber distintas actividades que nos ayudan, etcétera. Si el componente es formación, pues aquí hay un componente, una unidad, digamos el cuerpo en movimiento. Entonces tengo el cuerpo en movimiento, esa unidad o componente o fase la llamo y empiezo a desarrollar
distintas actividades para alcanzar ese componente que se llama el cuerpo en movimiento. Entonces, esta información la hemos señalado a manera de cascada. Entonces, como un ejemplo, yo puedo tener 4 componentes y si cada componente tiene 5 actividades, son 20 actividades y si cada actividad tiene 5 tareas, va a tener 100 tareas. Y con esas tareas que señalamos acá con un color verde, podemos identificar cosas tan interesantes como el cronograma. Este cronograma, pues, estamos trabajando con diagramas de Gantt. Son diagramas muy sencillos que se pueden hacer en Excel o en distintos software. Hay programas específicos que nos ayudan a hacer esto, pero el programa no nos dice la actividad. El desglose anterior es el que nos dice la actividad. Entonces, yo puedo tener acá tengo 9 como ejemplo, pero puedo tener los 100 ítems y cada uno de estos se convierte en un indicador. Esto es un indicador que nos va a dar información fundamental para operar el proyecto. El ítem 1, por ejemplo, es una tarea que estaba allá arriba en el desglose y hace parte de ¿qué? Esa que llamamos actividad o tarea. Aquí se llama actividad, esta actividad o tarea está atada a la actividad y la actividad al componente. Entonces, miremos. Hay una unidad de tiempo que es fundamental, hay que determinar la frecuencia de tiempo en que voy a plantear este diagrama, recomiendo hacerla semanal. Si el proyecto dura 3 meses, 3 por 4, 12. Aquí hicimos 17, un proyecto de 17 semanas, o si el proyecto es más extenso, se recomienda hacer el cronograma de acuerdo a las etapas para no tener unas matrices demasiado grandes, pero a veces también es importante visualizar esas sábanas con matrices grandes que nos permiten identificar toda la proyección del proyecto y nos permite identificar fechas críticas que están relacionadas con los indicadores de éxito que pusimos anteriormente en la formulación del proyecto. Aquí planteamos a manera estratégica, se acostumbra en nuestro medio de acuerdo a los involucrados en el proyecto, de acuerdo al equipo humano que tenemos, recomendamos identificar el responsable de cada actividad. Esto permite gestionar esos productos, esos subproductos y esas actividades del proyecto cuando tenemos un responsable. Existen cantidades de modalidades, de proyectos, de colores y de diseños que puedes utilizar con el diagrama de Gantt, que es el diagrama más utilizado en nuestro medio en términos de planeación. Casi todas las convocatorias trabajan con este tipo de diagramas. Es muy extraño que te pongan el diagrama de PERT o que te pongan otras formas, otras modalidades para operativizar el proyecto, sino que te recomendamos utilizar el diagrama de Gantt. Entonces, el diagrama de Gantt nos está especificando 3 elementos: actividades o tareas, unidades de tiempo y los responsables. La relación de esta información hace que cada ítem, como les decía hace un instante, sea un indicador. Se convierte en una batería de indicadores fundamentales. ¿Por qué lo llamo indicador? Porque indica qué es lo que se va a hacer, permite desarrollarlo, le permite al director del proyecto saber qué responsabilidades tienen, qué productos entregan, permite también establecer una relación entre el equipo humano y eso establece unas relaciones muy importantes para ejecutar el proyecto. La trazabilidad, un concepto que vimos desde la presentación anterior, esa trazabilidad está relacionada con ese objetivo. Esos objetivos son fundamentales. Los objetivos los repetimos todo el tiempo en la formulación. Finalidad y propósito. Los objetivos están relacionados con los indicadores, los objetivos están relacionados con los componentes, con las actividades, con las tareas. Entonces, toda esa trazabilidad se vuelve un mecanismo que tiene que articularse muy bien porque cada componente o cada elemento del proyecto no puede andar de manera separada. Miremos ahora un tema que es fundamental en cualquier proyecto: los resultados del proyecto. Los resultados. Si bien hay unos objetivos que son los que determinan qué es lo que se quiere hacer y para qué, ¿cómo traducimos ese impacto que van a tener esos objetivos? ¿Cómo le permitimos al lector, al financiador, al patrocinador, a los operadores del proyecto evaluar ese proceso, evaluar el resultado que va a quedar? Entonces, a manera, digamos, didáctica, he dividido, digamos, esta explicación en 4 aspectos fundamentales para entender los resultados del proyecto. El primer aspecto tiene que ver con los impactos, el impacto del proyecto. El segundo aspecto tiene que ver con los productos y subproductos que nuestro proyecto va a entregar con su ejecución. La relación de costo-beneficio
que genera el impacto y los productos. Es decir, cuál es la relación entre esa inversión o ese gasto que se hace con la ejecución del proyecto y qué beneficios van a tener el grupo meta, los destinatarios o en fin, todos los involucrados en el proyecto y los alcances del proyecto que nos ayudan a medir esa sostenibilidad. Miremos un poco el tema del impacto del proyecto. Entonces, el impacto es una herramienta fundamental para evaluar el proyecto y básicamente son términos e indicadores que nos permiten visualizar todo el proceso. Hay unos criterios fundamentales para entenderlo. La pertinencia. Por ejemplo, ¿qué tan pertinente es ese proyecto? Es decir, ese proyecto, ¿qué respuestas le da a esa comunidad involucrada? ¿Qué respuestas le da a esos circuitos, a esos ecosistemas en los cuales el proyecto se desarrolla? Bien, está bien, ya hubo una justificación claramente definida, pero vamos a ver unos indicadores que permitirán evaluar eso. Igualmente, una eficacia es el logro cuantitativo y cualitativo de los objetivos planteados y de las metas. Una eficiencia, esa optimización de esos recursos involucrados, esos insumos en ejercicio con el talento humano que permite alcanzar eso. Indicadores también muy interesantes. Es claro decir la relación entre el indicador y el propósito y como algunos de ustedes me lo han señalado, muchos proyectos siempre llegan a su etapa de evaluación por auditores o evaluadores externos. Ejemplo, un proyecto de investigación va a tener evaluadores externos, expertos, personas que vienen del campo científico, académico o artístico que van a determinar la validez de los alcances de ese proyecto. Pero también yo puedo identificar y diseñar una serie de indicadores o de herramientas estadísticas como encuestas que permiten validar la relación entre los objetivos específicos o los propósitos y el impacto del mismo proyecto. Igualmente, la sostenibilidad, claramente entender esos proyectos en el corto y mediano y largo plazo, cómo se sostienen, teniendo en cuenta que todo proyecto hace parte de un programa y todo programa hace parte de un plan y que los planes están hechos de manera de largo aliento, son estratégicos 3, 5, 10 años, mientras que el proyecto tiene un lapso más corto de ejecución. El plan debe tener unas metas claras en el corto, en el mediano y el largo plazo. Igualmente el proyecto debe estar visualizando ese horizonte en metas con indicadores claros para garantizar su sostenibilidad. Miremoslo en la parte práctica. Entonces esa pertinencia y esa eficacia, miren qué tan interesante. El impacto y los productos nos ayudan a identificar la pertinencia y la eficacia. Esta tabla es muy sencilla. Yo puedo poner acá resultados esperados en términos de impacto y de productos, unas metas con unos indicadores claros y aquí unas unidades de medida. La unidad de medida le permite al evaluador o a usted mismo, le permitirá saber cómo mido esto. Entonces, la primera característica es hablar de número de población impactada. Llámelo población, llámelo usuario, llámelo espectador, llámelo público, en fin. El número de personas impactadas es un dato fundamental para medir el impacto. Algunos proyectos, proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos socioculturales, presentan características de población que se impacta de manera indirecta. Es decir, un derrame que tiene la ejecución del proyecto, no solo con el participante que está en los talleres o en los eventos, sino con su núcleo familiar, su núcleo cercano. Eso se calcula también de manera relativa dependiendo del contexto, pero es muy normal multiplicar por 4 de acuerdo al participante en su núcleo cercano y familiar por 4 puede aumentar el impacto del proyecto. Repito, con proyectos que tienen que ver con elementos que son conductuales, culturales, sociales, pedagógicos, es fundamental porque se mejora la vida. Aquí hay un debate que lo planteé en alguna reunión con ustedes anterior. Hay proyectos artísticos que no garantizan un impacto indirecto, por eso no puedes exagerar. Tú tienes que conocer muy bien el tema para determinar si hay población impactada, al igual que si hay número de instituciones impactadas o si hay área o territorio impactado. Esto es un ejemplo de cómo puedes formular tú mismo una meta con indicadores y una unidad de medida. Entonces, yo puedo mirar un impacto geográfico, es decir, mi proyecto puede impactar geográficamente un territorio, puedo determinar cuál es y puedo decir cuál es la unidad de medida. O puedo relacionar distintas instituciones para la ejecución, que ya las planteé anteriormente como colaboradoras o destinatarias. Puedo identificar cuántas instituciones del campo que yo estoy desarrollando puedo impactar. Eso es importantísimo decirlo. Entonces, cuando yo presento mi proyecto y digo que mi proyecto tiene
tantas personas impactadas directamente, tantas personas impactadas indirectamente, cuántas instituciones y qué zona. Estoy hablando de manera contundente de mi proyecto. Pilas con exagerar, pilas con, digamos, exagerar los indicadores, porque cuando estamos formulando, el papel puede con todo, pero cada cosa que pongas acá va a ser evaluada posteriormente. Miraremos la capacidad del proyecto relacionada con la estrategia de divulgación y comunicación que tienes, que la veremos posteriormente, cómo vas a garantizar esa población y cómo la vas a sostener en el proyecto. Los productos son claves, es decir, producto principal, tu proyecto puede tener un producto, puede tener varios. ¿Qué sugiero yo? Que cada componente debe dar un subproducto, es decir, un producto cualitativo o cuantitativo, que puede ser desde un documento técnico hasta un objeto o una intervención. Tú tienes que saber claramente cómo vas a presentar el resultado de cada componente y entender que tu proyecto no tiene un solo producto. Es decir, ¿qué es tu producto? Ah, yo tengo un proyecto de investigación. ¿Y cuál es tu producto? Un libro. Eso es muy relativo. Cada capítulo de tu investigación es un subproducto y cada capítulo debe tener unos componentes y unas actividades y unas tareas muy específicas para realizarse. Entonces, ve relacionando ese régimen operacional con esos productos que están planteando acá y plantea también el indicador. Entonces, acá acabamos de evaluar ese impacto y con ese impacto y los productos para evaluar esa eficacia y la pertinencia. Hay una relación que es fundamental para evaluadores, la relación costo-beneficio. Costo, ¿cuánto cuesta? De manera general y de manera particular. ¿Cuánto cuesta cada componente? ¿Cuánto cuesta cada producto? Establecer la relación, por ejemplo, entre el costo del proyecto y el número de personas beneficiadas da un indicador clave en la toma de decisiones para un patrocinador. El número promedio de cuánto le cuesta a cada participante la ejecución de este proyecto. Eso debe calcularse ya en la formulación porque es una forma de gestionar el proyecto frente a distintas instituciones. Si yo tengo garantizado metodológicamente con los dispositivos, con las actividades y tareas específicas que las demuestro y garantizo 2.500 personas impactadas, eso puede ser una herramienta fundamental para gestionar patrocinadores, para gestionar financiadores y para dar informes de gestión. Recuerden que la mayoría de proyectos nuestros son apoyados desde la esfera gubernamental y esos indicadores son fundamentales en cada proyecto. Aparece también el costo por producto. Si yo tengo un solo producto, por el costo total es diferente si divido los subproductos y entrego 3, 4, 5 productos con el mismo costo. Entonces, los invito a analizar esta matriz. Vamos a leerla despacio. Costo del componente, número de población impactada, costo por cada participante. Y así sucesivamente puedes mirar por cada componente. Aquí dice costo del componente, producto entregado, costo por producto. Igualmente el resumen, costo total del proyecto, número total de productos entregados y promedio del costo total. El ministerio, las alcaldías, el sector público pide esta información. Es muy importante que aprendas a formularla para poder ser eficiente en la gestión de tu proyecto. Miremos. Aparece entonces acá con esta tabla se mide la eficiencia del proyecto en esa relación de costo-beneficio. Y para mirar la sostenibilidad es importante mirar qué indicadores en el marco del plan en cual se encuentra nuestro proyecto o nuestro proyecto mismo formular indicadores en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Bien sabemos que los proyectos educativos, culturales y artísticos no tienen un impacto real inmediato. Casi siempre hay que plantear unos impactos como alcances del proyecto. Es decir, esa sostenibilidad se define. Cuando atiende el proyecto, el ítem del formato te dice alcances del proyecto. Te están preguntando qué horizonte tiene ese proyecto en el corto, en el largo y en el mediano plazo. Entonces, hasta ahí quería decirles, es fundamental ese tema de los impactos. Clave tenerlo fundamental porque yo puedo presentar un proyecto de manera muy clara. Yo digo, bueno, yo quiero decir, yo tengo esta información clara con cifras cuantitativas, con datos cualitativos y permite exponer un proyecto y les garantizo, si tiene esa información es muy eficiente y es muy claro que pueda lograr un financiamiento del mismo proyecto. Entonces, sigamos. Vamos a hablar ahora de un ítem unos minutos vamos a hablar de un ítem que es el talento humano. El talento humano es el equipo que usted tiene en su trabajo, es decir, con qué equipo de trabajo, con qué personal está trabajando.
Esto es clave. Volvemos al tema que algunos hablan de recurso humano. Yo no quiero entrar en ese debate. Hoy las tendencias nos hablan más de que el equipo humano no es un insumo, sino que es básicamente el capital del proyecto, porque la hoja de vida y la idoneidad del equipo humano es fundamental para la gestión del mismo proyecto. Entonces vamos a hablar en un ítem aparte, no solo en recursos, sino en un ítem que se llama talento humano. La gestión del talento humano en un proyecto es fundamental. ¿Qué se gestiona? El conocimiento, la inteligencia, las habilidades, las competencias que tiene cada miembro del equipo para poder alcanzar esos objetivos que estoy planteando. Entonces, en primera instancia, les he planteado que hay que tener una estructura orgánica, un nivel gráfico y claro de lo que son las funciones, las responsabilidades, los niveles de autoridad y los niveles de toma de decisión de un proyecto. En un proyecto claramente debe haber un director, o llámelo coordinador general, pero debe haber un líder que es quien presenta los productos, representa al grupo, establece los diferentes mecanismos con las entidades financiadoras para dialogar y comunicar, pero también hay unos elementos técnicos, artísticos, académicos que hay que tener en cuenta y hay que generar una gestión de procesos al interior del proyecto que nos permita establecer aspectos visionales, misionales y unos aspectos de apoyo que permitan sacar adelante ese proyecto. Vamos a leer un poco lo que ponemos acá. Un coordinador técnico, por ejemplo, diseña herramientas, supervisa a los líderes, controla el alcance, los resultados, prepara documentos, mientras que, por ejemplo, el trabajo de campo requiere un trabajo especializado con un perfil claro. Realiza las encuestas, registra fotográficos, recoge testimonios, es decir, trabaja en campo, entendiendo por campo lo que puede aparecer acá. Un proyecto, estoy como dando ejemplos de un proyecto de investigación, pero en un proyecto de intervención es lo mismo. ¿Qué ocurre cuando yo soy solo? Es decir, en un curso académico como el que tenemos en este momento, es muy probable que uno esté solo, pero generalmente una de las competencias fundamentales de un gestor cultural es aprender a trabajar en equipo. Es decir, si un gestor cultural no trabaja en equipo, tiene una competencia que tiene que buscar cómo la refuerza. ¿Por qué razón? Porque es muy poco probable que tú alcances a hacer todas las funciones de un proyecto pues grande. Es posible que una clase, un taller tú lo hagas, pero esa clase, ese taller está en un enclave y en un encadenamiento con otros productos, con otros procesos y es clave que tú aprendas a manejarlo. Entonces, hay esta forma de organigrama que es tradicional, es piramidal. Yo ya entiendo y siento incluso ese pensamiento. Ya los que hablan de organizaciones están hablando de unos procesos diferentes. Yo les permito, se puede graficar como quiera. La información la saca en internet. Estas son organizaciones horizontales concentradas en el talento humano y cómo establecen unos sistemas más como fractales a partir de potenciar esa gestión del conocimiento y de las habilidades que tienen. Usted verá cómo lo grafica. Lo que tiene que tener claro son las conexiones, las relaciones entre los miembros del equipo, los niveles de autoridad o si quiere eliminar la palabra autoridad, adopte la toma de decisión, los niveles de toma de decisión que le van a permitir a usted desarrollar este proceso. Entonces, esta herramienta es clave para desarrollar este punto. Entonces, ¿quién es el profesional? ¿Qué perfil tiene? Igualmente, ¿qué funciones, responsabilidades o productos debe entregar este profesional? ¿Y cómo se va a vincular al proyecto? Vinculación. Se vincula por tarea cumplida, se vincula por horas, va a acompañar todo el proceso. Esto te ayudará posteriormente a calcularlo. Aquí es si hay uno, si hay dos, si hay 20, si hay 30. Hay ítems en los proyectos generalmente financiados por el Estado. Te preguntan el número de empleos que genera tu proyecto. Aquí es donde está la respuesta. Y el proyecto genera empleos directos y empleos indirectos. Los directos son los que están acá. Y empleos indirectos muchas veces son los proveedores de servicios especializados que tiene tu proyecto. Entonces, todo lo que pongamos acá debe estar absolutamente en trazabilidad con unas hojas de vida que debes anexar certificadas en los anexos. ¿Por qué? Porque la idoneidad, es decir, este perfil si alcanza a hacer estas funciones, eso pasa muchísimo cuando se hace una evaluación del perfil de los operadores del proyecto. Yo no puedo poner un perfil de un amigo, sino que cada día más los proyectos artísticos y culturales, y por eso estudiamos artes o educación artística o cultura, tienen que tener idoneidad, formación. ¿Y qué es una idoneidad?
Es un perfil que tenga educación o capacitación o actualización o experiencia en el campo específico donde se está desarrollando el proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, esta es la presentación breve que quería contarles sobre esos 3 puntos. Más adelante nos vemos con el video número 6. Muchas gracias.